I am afraid of that which I do not know. So why don't I just ask your fucking name? Justice just gets buried in a white lie. I heard there was a time we'd call it shame. ¿Sigues por ahí, no, Ramón? Sí, por aquí sigo. Te das cuenta de que estamos viviendo en este país un acontecimiento histórico. Lo que pasa es que hay tantos acontecimientos históricos últimamente que uno ya casi los descataloga. Pero es la cuarta vez en toda la historia de este país en el que un presidente es sometido a un proceso de impeachment por el Congreso, que está ahora mismo en uno de sus momentos cumbre. ¿Lo estás siguiendo con mucha devoción o es una especie de ruido de fondo que tienes por allí? Con devoción, pero no tanta. Tampoco hay que exagerar porque como más o menos imaginamos el final, por muchas causas que haya contra Trump, que las hay, y no solo en el asunto de Ucrania, no va a ningún lado porque tendrían que cambiar el voto después 20 senadores cuando pase al Senado todo este proceso, que ahora está en la Cámara de Representantes. Claro, tenemos la suerte de que esté conmigo aquí en Washington el corresponsal del país en esta ciudad, que es Pablo Guimón. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Claro, el final sabemos cuál es, así que si quieres empezamos por el final para recordar a la gente que lo más posible es que no pase nada. Sí, efectivamente. O sea, ahora, una vez la semana que viene se apruebe el impeachment en la Cámara de Representantes, pasa al Senado, que se convierte como en un jurado y celebran como un juicio político en el que todo indica que no van a conseguir convencer a ningún republicano de los dos cargos de los que acusa el presidente. Tendrían que haber una mayoría de 2/3, con lo cual tendrían que convencer a 20, y es muy improbable es imposible que suceda, y yo creo que lo saben todos, ¿no? Claro, lo saben todos, y esto forma parte un poco de juego político y de una ceremonia de desesperación. Pero los republicanos, escuchaba esta semana como decían que los demócratas van a ver cómo muchos de ellos pierden sus escaños en las próximas elecciones cuando vayan a la inauguración para un segundo mandato de Donald Trump. Sí, y de hecho, lo que se habla ahora es que de haber bajas o de haber gente que no vote con su partido, sería más bien en los demócratas, ¿no? Hay un grupo de media docena que se someten a la reelección en 2020 y que están en distritos que votaron por Trump, ¿no? Entonces, pues no quieren ser retratados como radicales y están viendo a ver cómo pueden salir de esa, ¿no? Pero ni siquiera con esa... Bueno, estos son congresistas, ni siquiera si ellos no votan, dejaría de salir adelante en la Cámara de Representantes, pero luego en el Senado, pues nada, ¿no? Yo creo que lo hacen un poco como que tenían que hacerlo, ¿no? Los demócratas, o sea, que no tenían más remedio, aunque sepan que van a perder. No sé, yo sinceramente creo que lo que decía el otro día Krugman, que ya sé que no es uno de tus favoritos ni eligiendo música, decía que Estados Unidos y una parte del Partido Republicano, aparte de Trump, da la sensación que ha dejado de creer en la democracia. Entonces este Partido Republicano, casi como un soldado, está detrás del presidente y da igual lo que haga o lo que diga. Sí, yo creo que es verdad, ¿no? Que esa es la gran diferencia con el 74, con el impeachment de Nixon, en el que había un sentimiento de los congresistas más de la Constitución por encima del partido, ¿no? Que pensaban en la responsabilidad de cara al futuro, de permitir que un presidente haga determinadas cosas, en lo que eso iba a significar, y eran capaces de votar contra su partido, ¿no? Algo que ahora por muchos motivos pues no parece que vaya a ser el caso, ¿no? Claro, la política yo creo que es diferente ahora, es una política de confrontación al fin y al cabo, ¿no? ¿Cuál es la defensa que hacen los republicanos a su presidente Donald Trump? Porque al fin y al cabo los cargos son gravísimos, ¿no? De obstrucción a la justicia, abuso de poder. Sí, bueno, ellos se han plegado mucho a la estrategia del presidente, que es decir que esto es una caza de brujas solo motivado por temas políticos, por un odio personal al presidente, y lo que dicen es que en concreto en el abuso de poder, pues no hay una presión desde el momento en que no
sea, quiero decir, también su posición tiene su sentido, ¿no? O sea, ellos dicen que no ha habido abuso del poder, ni ha habido presión, ni nada de eso, porque al final la ayuda en cuestión a Ucrania fue liberada. Y el propio presidente ucranio dice que no se ha sentido presionado. O sea, vamos a recordar, si quieres, para la gente que no siga esto muy de cerca, todo tiene que ver con una serie de llamadas telefónicas en las que básicamente Donald Trump le decía al presidente de Ucrania, o investigas unos asuntos turbios que tienen que ver con mi contrincante político, que es Joe Biden, o no te doy la ayuda militar que tenemos firmada, ¿no? Sí, básicamente, ¿no? Y bueno, pues ellos lo que dicen es que eso, que lo que le estaba pidiendo era un favor, que además estaba pidiendo que investigara un tema de corrupción, lo cual tiene todo el derecho a hacerlo. Que es curiosamente parecido al inicio del caso Watergate, al fin y al cabo, ¿no? Sí. Por eso hay muchas similitudes, ¿no? Y es muy bonito ver el paralelismo histórico. Sí, en este clima Nixon hubiera seguido siendo presidente, está claro. Yo no sé si las elecciones británicas tienen algunos mensajes para los republicanos y sobre todo para los demócratas. Cómo enfrentar a un equipo que miente, que tiene un mensaje claro, como el Brexit, Get Brexit Done, que llega muy bien a la gente, y cómo el discurso de los laboristas, que ha sido muy confuso, eso sí, con muchísimos elementos sociales, pero demasiadas cosas, no ha llegado a la gente. ¿Qué podrían aprender los demócratas de todo esto? Bueno, yo creo que los demócratas, pues desde luego tendrán que mirarlo de cerca. O sea, ellos precisamente están ahora en un proceso de primarias, ¿no? Entre unos candidatos muy a la izquierda y otros más moderados, ¿no? Que es el mismo debate del que lleva años el Partido Laborista y que anoche, pues, o sea, bueno, el jueves, pues se convirtió en un fracaso para Corbyn, que era el que representaba ese giro radical a la izquierda del laborismo. No, hombre, hay muchos matices, quiero decir que no es necesariamente extrapolable, pero bueno, hay muchas lecturas para el Partido Demócrata, sin duda. Claro, una de las preguntas más temibles que se le puede hacer a un corresponsal como tú es quién va a ganar las elecciones, que es una pregunta que hemos tenido que soportar muchas veces. Es muy difícil luego anticipar, fíjate en el caso de las últimas. Pero la otra pregunta complicada, y estoy seguro de que te la han hecho muchas veces, hasta tus padres, es ¿por qué la gente vota a Trump? Ya, pues efectivamente, es complicado. Yo creo que es un hartazgo. Yo creo que hay muchísima parte de odio al establishment. O sea, aquí, bueno, tú lo sabes muy bien. O sea, aquí vivimos en Washington, esto es una burbuja total, ¿no? Esto es la ciudad de mentira, ¿no? Sí, de políticos, diplomáticos y periodistas. Claro, entonces sales a otras partes del país que no son las 4 o 5 zonas concretas que son más cosmopolitas y más tal, y hay mucho odio a las élites, hay mucho hartazgo, mucha desigualdad. Las consecuencias de la crisis han sido muy graves, y de repente encuentran un mensaje muy iconoclasta, muy de mensajes sencillos y eficaces, y lo compran. Sí, con un elemento también nacionalista, sí, patriótico, podemos decir nacionalista ahora también, ¿no? Sí, yo creo que hay un desplazamiento general de los mensajes. Cuando hablamos mucho de la posverdad, del fake news, yo estoy empezando a pensar más en la posdemocracia, porque es como si hubieran desaparecido, lo que decía antes Pablo, los marcos constitucionales, el valor de las cosas, de los contrapesos. Ahora da la sensación que no solo en Estados Unidos, sino en más países se está produciendo esto, y es muy peligroso. Sí, totalmente. Y se ve en el impeachment, ¿no? Es lo que decíamos. O sea, por ejemplo, el segundo cargo, que es lo de la obstrucción a la investigación, pues eso nunca se hubiera permitido hace unos años. O sea, ese desafío a la separación de poderes, ¿no? O sea, que un presidente no pueda ser juzgado o procesado por... Sí, pero esto que tú dices, yo creo que afecta a toda la política en todo el mundo. No es que Estados Unidos vaya por delante, es que tristemente va por delante, y nos va a pasar también a nosotros. Y es que el límite de lo permisible cada vez está más bajo. Trump en campaña, recuerdo que una vez dijo algo así como podría matar a alguien con una pistola en medio de la Quinta Avenida y aún así la gente me seguiría votando porque la gente me ama. Esto es muy triste, pero refleja mucho lo que está pasando, que es el atrincheramiento de la política, ¿no? Sí, o sea, son unas fidelidades como muy diferentes a lo que solía ser un voto razonable, y bueno, que razonables son siempre, ¿no? Pero me refiero que parece que ya son militancias, ¿no? Más que simpatías o no sé, o sea, el votante de Trump efectivamente ya le puedes decir lo que sea. O sea, por ejemplo, en el impeachment no creo que esté haciendo mucho daño
al votante base de Trump. Al contrario, igual hasta le está fortaleciendo, porque le ven víctima del establishment, víctima de las élites y pues le fortalecerá. Al final, los presidentes de Estados Unidos, en contra de lo que podamos pensar viendo películas, tienen un margen de actuación o un margen de acción relativamente limitado, ¿no? Están sometidos lógicamente a los poderes de este país. Cuando alguien pregunta, bueno, pues ¿cuál es el legado de Obama? El legado en términos de acciones puede ser relativamente limitado. Su legado o el legado de los presidentes tiene más que ver con esa palabra que tanto llegamos a odiar en España, la palabra talante, ¿no? Con qué sociedad crean, qué sociedad dejan, qué ambiente crean, ¿no? Y el ambiente que va a dejar Trump es terrorífico, yo creo. Es terrorífico. A mí me aterra, la verdad, un segundo mandato, ¿no? O sea, porque una cosa es, bueno, un paréntesis, una locura, un toque de atención, y otra cosa es normalizar esto, ¿no? O sea, hacer un segundo mandato, 4 años más, es muy terrible, ¿no? O sea, convertirlo en algo estable y normal, ¿no? Por eso me da miedo, ¿no? Lo que puede pasar en este país y en el mundo, ¿no? Y no sé, o sea, quiero decir que pues, yo creo también hay que tener en cuenta que tuvo más votos Hillary Clinton, ¿no? O sea, que no ha sido como Boris Johnson el jueves, pues arrasó, ¿no? Claro. En Estados Unidos no fue así, o sea, también fue una estrategia muy bien llevada, elegir unos votantes muy concretos, tal, que no sé si eso se producirá en estas elecciones, pero vamos, que no es el mismo, no es la misma victoria. Claro. Has mencionado a Boris Johnson y lo que pasó en el Reino Unido hace solamente 3 días. Recuerdo que estamos hablando con Pablo Guimón, que es el corresponsal del país aquí en Washington, pero tú has sido corresponsal en Londres. Tú llegaste aquí desde Londres, si no recuerdo mal, además. Sí, justo. O sea, tú viviste un poco la efervescencia de la campaña del Brexit. Sí. ¿Viviste la votación, creo, también? Sí, mira, yo justo llegué fue una etapa curiosa, llegué para mi primer trabajo fue mi primer encargo allí fue el referéndum del Brexit, de Escocia. O sea, en 2014 el referéndum de Escocia, que estaba todavía con Walter Oppenheimer, el que estaba de corresponsal antes, y a partir de ahí, pues el otro día me acordaba de un tuit que hizo Cameron en las elecciones de 2015, que era el Reino Unido tiene una elección muy clara entre un gobierno estable conmigo o el caos con Ed Miliband. Y en 4 años ha habido 2 elecciones generales más, 3 primeros ministros y el referéndum del Brexit, ¿no? Es verdad. Y fíjate para lo que va a quedar Jeremy Corbyn, bueno, para despedirse básicamente, que es lo que ha hecho, ¿no? No te habrá sorprendido entonces el resultado de este jueves, ¿no? Me ha sorprendido un poco, la verdad, O sea, porque digamos que la de 2017, la repetición electoral de May, que parecía que también iba a ganar de calle los conservadores, pues tuvo un resultado muy bueno Corbyn de repente, ¿no? Son estas cosas que no, pues sí que realmente hay un movimiento muy fuerte entre los jóvenes, sobre todo. Yo creo que se mezclan muchos factores. O sea, hay mucho votante tradicional laborista que está muy cabreado con el Brexit, y Corbyn ha sido un desastre con el Brexit, no se sabe lo que quiere, en fin. Y bueno, no sé, pues que se juntan más factores, ¿no? El país está en una situación muy extrema, ¿no? Con todos estos plazos para irse de la UE y tal. Entonces, no sé, sí me sorprendió, la verdad, me sorprendió por amplia la victoria. ¿Y te sorprende el personaje de Boris Johnson, que la gente pueda depositar su confianza en líderes tan histriónicos, podríamos decir, como Trump o como Johnson? Sí, de todas formas yo no haría tampoco, o sea, sí que ahora mismo su imagen es parecida, pero yo creo que tienen puntos, o sea, que tampoco hay que igualarlos, ¿no? O sea, Johnson yo creo que es un oportunista, es un tío culto, hay que decirlo. Pero bueno, efectivamente es un tío culto. Es experto en literatura grecorromana, sí, ha escrito una biografía decente sobre Churchill, es un tipo que ha estudiado, que tiene, no sé, me refiero, que fue un alcalde de Londres bastante querido en un momento dado, que ganó en Londres que es una ciudad totalmente laborista, ¿no? Fue uno de los primeros alcaldes conservadores modernos, ¿no? Y es verdad que ahora pues es demasiado evidente que solo le mueve los intereses personales y tal, y que es muy populista y muy histriónico, pero no es Trump, ¿no? Yo creo que es otro, o sea, que puede reconducirse de alguna manera.
Ahí el resultado más interesante, aparte de la derrota laborista, es el resultado de Escocia, que va a volver a poner encima de la mesa el segundo referéndum. Hay una votación masiva a favor del Partido Nacionalista Escocés, y este es un tema que va a volver a salir, porque Escocia votó también de forma masiva quedarse en la Unión Europea. O sea, si las condiciones han cambiado, en el momento que el Reino Unido sale de la Unión Europea, pues Escocia quiere salir del Reino Unido y volver a entrar a la Unión Europea. Y para España eso va a ser un problema, porque aquí tenemos la capacidad de ver similitudes, como en el caso de Kosovo, que no son tan claras. Sí, o sea, lo de Escocia desde luego se abre un frente ahí muy complicado, ¿no? O sea, llevaban unos años amagando, parecía que, bueno, el segundo partido más votado fueron los Tories en Escocia, ¿no? Y bueno, y ahora ha sido lo que llaman un landslide, ¿no? O sea, creo que son una victoria abrumadora, ¿no? Sí, 55 de 59 escaños, ¿no? Sí, o sea, entonces sí, eso va a tener consecuencias, sí. Pero a lo mejor, Ramón, el problema de todo lo que estamos hablando no es el perfil del liderazgo de la derecha, sean los republicanos aquí, sean los conservadores británicos, sino la falta de líderes en la izquierda, ¿no? Los Jeremy Corbyn o incluso Hillary Clinton quizá no son capaces de movilizar a quienes deberían movilizar. Sí, Corbyn sobre todo es un tipo triste, es un tipo que transmite tristeza. Antes de las elecciones era el líder de la oposición peor valorado de no sé cuántos años. Claro, también han sido muy hábiles los conservadores, Dominic Cummings, que es el que está detrás de toda la campaña conservadora, de colocar, ¿qué preferís? Que Corbyn dirija el Brexit, porque Corbyn no ha sido claro, como decía Pablo, en el asunto del Brexit, y tiene una responsabilidad quizás en el resultado del referéndum, porque los laboristas no hicieron una campaña clara a favor de quedarse en la Unión Europea, y todo esto acaba pagándolo. Y si vemos otros partidos socialdemócratas europeos, casi en España es una excepción, porque en Grecia se han hundido, en Francia se han hundido, en Alemania tienen problemas, no sé. Sí, o sea, a ver, yo creo que es mucha parte de, o sea, o sea, no sé, luego es que es muy curioso Reino Unido, porque las políticas o sea, es verdad que el programa de Corbyn era bastante radical, se podía definir bastante radical, pues de nacionalizaciones, de tal, pero son políticas que luego en las encuestas las apoyan los ciudadanos, ¿no? Yo creo que se mezclan muchos factores, y entre ellos es importante que Corbyn no acaba de funcionar, ¿no? Creo que había un personaje de Hemingway, ¿no?, que decía, ¿cómo te arruinaste? Pues poco a poco y al final de repente, ¿no? y ha sido un poco así, ¿no? O sea, es verdad que tuvo ese momento de que en 2017, boom, fue una sorpresa y ganó, y entonces era muy difícil tocarlo, pero lleva sin movilizar, o sea, para mí ha sido un elemento clave igual que ha sido Bernie Sanders aquí, curiosamente, ¿no? Sí. O sea, desde la oposición, pero han cambiado la política de sus respectivos países de una manera enorme, ¿no? Y yo creo que con otro líder laborista no habría habido Brexit. Yo creo que, en fin, muchas cosas que han pasado no hubieran ocurrido. Al final todo se reduce seguramente a la capacidad de movilización de ese líder que los votantes también, o al que los votantes escogen. Y ya por cerrar el círculo y regresar al principio de esta conversación que tenemos en Washington, volvamos al futuro electoral de este país. Yo creo que si alguien tuviera que apostar su patrimonio por la victoria de alguno de los dos partidos, cabe pensar que es más seguro apostar por una nueva victoria republicana. Alguien decía, leí en algún sitio, que las elecciones que vienen en noviembre del año que viene, que por cierto la campaña está a punto de empezar, sabes que te toca ir a Iowa. En las elecciones del año que viene son unas elecciones que los republicanos no pueden ganar, pero los demócratas saben perder. Y eso es seguramente lo que pasa, porque a los demócratas se les da muy bien perder elecciones. Sí, a mí yo tiendo a ser más optimista, o sea, yo por lo que comentábamos antes, ¿no? Que en el fondo la victoria de Trump fue muy frágil, ¿no? Y yo creo que hay colectivos que votaron por él que ahora se lo pensarán más veces, como la mujer suburbana, determinados. Luego hay mucho votante joven que no votó hace 4 años y ahora sí. Hay figuras movilizadoras como Ocasio-Cortez que quizá puedan ayudar, ¿no? Bueno, y lo que pasa que los demócratas, a ver, yo no sé qué va a pasar, y no sabría qué es más conveniente, ¿no? Para una victoria demócrata, pero, o sea, están las dos almas estas que hablábamos de izquierda, o el movilizar con un discurso muy de izquierdas a
a los votantes jóvenes que normalmente no votarían, o apelar a los votantes del centro que en un momento dado votaron por Trump, ¿no? En uno de esos dos está la clave, pero no se sabe dónde. Bueno, te llamaremos cuando estés en Iowa para que nos contando. Pablo Guimón, que es corresponsal del diario El País aquí en Washington, después de haber pasado también unos cuantos años en Londres. Pablo, suerte en el futuro y te queda mucho trabajo por delante. Muchas gracias. Venga, un placer. Y a Ramón, desde Nueva York, yo creo que ya no hablamos hasta después de Año Nuevo, porque hay lotería la semana que viene, después descansamos, con lo cual pues pasa unas buenas navidades allí, no pasas mucho frío. Bueno, descansamos tú y yo, pero no está tan claro que descanse yo. Oye, escucha, el otro día me contaron alguien que ha ido a Nueva York una semana y se ha roto el brazo patinando en Rockefeller Center. Así, ten cuidado que... Sí, aquí bueno, un constipado te cuesta $100,000. Por eso. Bueno, aquí estoy caminando pasito a pasito. Venga, un abrazo, hasta luego, Ramón. Un abrazo, chao, Pablo. Chao. United we stand, divided we fall. We're so sorry, Scotland, for the likes of Farage and his NHS millions, which were just a mirage. Oh yes, we're in a pickle. Come rescue us, Nicola, because as pickles go, this couldn't be Piccolo. We're so sorry, Scotland, for the way people voted. There's no way that this pill can be sugar-coated. The Union's future is stuffed on all fronts, so it's hardly surprising that you think we're all cunts. Oh, Scotland, deliver us from evil. We stand, divided we fall. United we stand, divided we fall. United we stand. A vivir que son 2 días. Javier del Pino.